Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy volvemos con True Crime, como siempre que me toca a mí grabar podcast, básicamente. Y bueno, hoy te voy a hablar del caso de Maddie Clifton. Vale, ni puta idea. Vale, genial, me encanta. Vale, perfecto. Pues bueno, nos vamos a situar para hablar de este caso en el 1998, ¿vale? Em, bueno, en este año Maddie tenía solo 8 añitos, ¿vale? Entonces, esto sucede en Florida y, bueno, el 3 de noviembre de 1998, Maddie sale a jugar con su vecino Joshua, que tenía 14. Eh, Empezamos mal. vale, es un poco raro que un niño de 14 años quiera jugar con una de 8. Así estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que la familia de Joshua pues no era una familia muy buena y su padre no le dejaba jugar con niños, no le dejaba entrar niños a casa, era una persona un poco violenta, un poco por no decir bastante. Entonces pues como no le dejaba jugar con nadie salvo con Maddie, pues Joshua se iba muchas veces a jugar con Maddie. Normalmente jugaban en el jardín de Maddie. ¿Y por qué con Maddie sí? Pues porque era la vecina, entiendo, conocerían bien a su familia, la familia se llevaba bien, entonces era como, y además era como una niña pequeña, ¿no? En plan, supongo que no tendría ningún tipo de consecuencia negativa que Joshua jugase con ella. Vale. Entonces normalmente se iban al jardín de Maddie por eso, porque su padre era un poquito estricto y aunque fuese Maddie le dejaba como irse a jugar con ella, pero no le dejaba que ella fuese a su casa y esas cosas. Entonces, ese día, el 3 de noviembre, pues a las 5 de la tarde, se va a jugar con Joshua. Y a las 8 es cuando sale su madre a decirle a Maddie que entre ya para casa y Maddie no está en el jardín. Entonces, pues su madre lo primero que hace es ir dentro de la casa, de su casa, a buscarla por la casa que se había entrado sin que ella se diera cuenta. Pero se da cuenta de que esto no es así y que no está por la casa. Empieza a buscarla y no está. Entonces, lo segundo que hace es ir a casa de Joshua a preguntarle si estaba con ella. Y Joshua le dice que no, que habían estado jugando en su jardín, pero que ella se había vuelto a la casa y que Maddie pues, había entrado. Y que pues no había ido Maddie a casa de Joshua ni estaba allí ni nada porque su padre pues no lo dejaba entrar gente a la casa. Entonces pues ya es cuando la madre de Maddie empieza ya a preocuparse y llama al 911 y pues le cuenta la situación. Entonces pues empiezan una búsqueda y la policía pues eso va al barrio, empiezan la búsqueda, tal no sé qué, también se unieron a la búsqueda unos 400 vecinos. Joder. Y entre ellos pues estaba la familia de Joshua, porque eran pues amigos de la familia de Maddie. Entonces empiezan a hacer la búsqueda por todo el barrio, tal no sé qué, y la policía pues también busca dentro de la casa de Joshua. A la casa, O sea, imagino que fue un caso que se hizo viral en el momento, ¿no? bueno, en el barrio todo el mundo conocía a Maddie, entonces todos esos vecinos pues estuvieron al tanto de la situación e Hombre, pero como has intentando dicho, más ayudar. de 400 personas, has dicho Sí, eso, eran sí. 400 vecinos. Joder, pues sí que había vecinos, también te digo. Sí, bueno, al final eso, cuando una niña pequeña desaparece, pues causa mucho revuelo, entiendo, ¿no? Y con 8 añitos, pues hombre, sí, hubo bastante gente involucrada en la búsqueda y tal. Entonces, bueno, la policía empieza la búsqueda. Como siempre daréis cuenta de que la policía, como en todos los casos, no hace una puta mierda. Pero bueno, empieza la búsqueda. En nuestro podcast siempre se llega a dos cosas. España una mierda y la policía también. Sí, Está súper bien eso. pues sí, la verdad que sí. Pero bueno. Y, y pues nada, la policía empieza a buscar pues, por todo el barrio, tal, no encuentran nada. Y también, aunque Joshua haya dicho que no estaba nadie en su casa, pues también entran a su casa a buscarlo. Entran a la casa, buscan, hablan con él sigue diciendo lo mismo, que se volvió a la casa y que Maddie pues volvió. Y también entran en el cuarto de Joshua a buscar pues pistas, ¿no? Entiendo, estaban buscando un posible secuestro, asesinato o lo que fuera, pues estaban buscando pistas, obviamente. Y, y pues nada, cuando entran a la habitación de Joshua, encuentran una habitación muy desordenada, muy sucia, que olía mal, pero al final dicen, bueno, un adolescente, ¿no? O sea, tiene 14 años, lógico que no recoja su habitación. Te quiero decir, no lo recojo ni yo con casi 20 que tengo, pues
un chaval de 14 años, pues, que estuviese la habitación sucia, desordenada y que oliera mal, pues tampoco era nada que a la policía le pareciera raro. Obviamente. Pero buscaron 3 veces a un accidente de la casa, por si se le olvidaba algo. Pero no, vieron que no, No había que no nada. había nada y siguieron con su búsqueda. El primer sospechoso de este caso fue un vecino de la zona que no sé qué edad tenía, la verdad, para entonces, pero había sido arrestado 2 veces por denuncias de agresión sexual. Ya empezamos bien, de verdad, tío. Pero ambas denuncias habían sido después retiradas. Bueno, yo no sé cómo retira una, en fin, bueno, no me voy a meter en ese tema, pero eso, había tenido denuncia, la habían retirado y además no había pasado la prueba del polígrafo Anda. cuando le preguntaron sobre Maddie. Pero aún así tenía una coartada. ¿Cuál? Pues no lo sé, pero tenía coartada. Entonces como que fue sospechoso, pero se quedó un poco ahí en el aire, ¿no? Entonces ya a los días, literalmente, tampoco estuvieron mucho más tiempo buscando a la policía. La policía dijo, bueno, pues no tenemos ni idea de quién ha sido, nos vamos. ¿Vale? En plan, ya está. Fin de. Hemos del buscado caso. 3 días, lo típico de a las 72 horas, ya es complicado que esa persona sea con vida. Pues la dieron por muerta y dijeron, bueno, si está muerta, ¿qué más te da? ¿No? En plan, yo me voy de aquí. En fin, la policía, como siempre, ayudando muchísimo, pues hizo bomba de humo. Pero los vecinos sí que siguen bastante implicados con el caso y sí que estaban como intentando, pues eso, que se solucionara esto, ¿no? Obviamente, ¿no? Por lo que sea. Entonces los vecinos siguieron buscando, pues eso, por el barrio, tal, no sé qué, preguntando a la gente, por casa, bueno. Y lo dicho, eran bastantes vecinos, como ya hemos mencionado antes. Y de hecho, incluso pusieron una recompensa de $50.000 a quien encontrase a Maddie. Y después esa recompensa incluso se duplicó. En plan, ofrecieron incluso $100.000 para quien la encontrara. No sé si esto fue lo que hizo que los vecinos estuviesen como tan dentro de la situación o no, pero ¿Pero eso qué lo hizo la madre? ¿O lo fue entre todos los vecinos que yo creo que dijeron fue entre eso? todos los vecinos. Vale. Hombre, me imagino que sí, porque no creo que la madre tuviera ahí 50.000 euros para dar por. Hombre, por la cara no, ¿no? Pero Dólares, no euros. Es que no sé cuántos euros son $50.000, la creo verdad. que es más o menos lo mismo. Creo que Sí, no hay que mucha diferencia. era a lo mejor uno con algo, puede ser. Algo así, súper poca diferencia, No tengo lo sé. entendido. Tampoco es para mirarlo, las cosas como son. Bueno, estamos aquí sacando nuestras opiniones, ya está. Pues sí. Y bueno, se ofrecía pues son muchísimos dólares a quien la encontrara. Entonces pues la búsqueda pues seguía en pie. La desaparición de Maddie, como ya he dicho, ocurrió el 3 de noviembre. Entonces, ahora nos vamos a situar en el 10 de noviembre, una semanita después, ¿vale? Cuando pues ya la vida en el barrio era un poco más normal, entre comillas, ¿no? O sea, la búsqueda seguía en pie, pero pues cada uno estaba haciendo un poco su vida, ¿no? Tampoco estaban dedicándole todo su tiempo a buscar a Maddie, porque además lo dicho, cuanto más días pasan, pues menos esperanzas ya Hombre, y quedan. tampoco van a paralizar todas sus vidas, es comprensible. Pues eso, entonces, pues ya está todo como un poquito más normal. Cada vez lo he dicho, menos esperanza, porque al ver como a tanta gente pendiente del caso y que aún así no se supiese nada, 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 o sea, y el único sospechoso realmente que había después tenía coartada, Joshua, que también podría llegar a ser sospechoso, tampoco se encontró nada, incluso su familia estaba pendiente del caso y ayudando. Pues hombre, lo dicho, las esperanzas pues van bajando. Entonces, bueno, el 10 de noviembre, Melissa, que es la madre de Joshua, entra a limpiar su cuarto, que como he dicho era un poco desastroso cuando entra la policía, ¿no? Y empieza eso, a limpiar el cuarto, tal. Y Joshua tenía una cama de agua, ¿vale? Nunca he visto una, pero entiendo que tiene agua. Y es una Sí, cama. ¿Tú te has visto Eduardo Manos Tijera? No. Pues sale ahí, es muy gracioso. Es como glu, 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 glu. Yo me entiendo, son muy graciosas las camas de agua. Vale. Bueno, pues la cosa es que eso, que él tiene una cama de agua. Entonces, su madre cuando entró al cuarto y empezó a limpiar, tal, no sé qué, también leí en una parte, pero solo como en una de las fuentes que estoy leyendo, entonces no sé si es real o no, pero como que se encontró como una lata quemada, en plan, que fue como, qué polla, ¿sabes? En plan, no sé.
basura, vale, pero una lata quemada, en plan, ¿por qué te van a quemar latas? Bueno, yo no soy la mágica para hablar, claro. Es que te iba a decir. A mí no me extrañaría ver un día cosas random quemadas en tu cuarto, la verdad. Así que también habría que conocer la personalidad de Joshua. Y esas cosas. Bueno, vamos a hablar de él y no de mí, ¿vale? Perdón por posearte. Volviendo a Joshua, ¿vale? Pues tiene la cama de agua, tal, y cuando la madre entra, aparte de encontrarse eso por ahí, que fue como, vale, genial, vio como una mancha como en el suelo, en plan de agua. Y dijo, vale, se le ha roto la cama de agua, en plan, tiene un agujero en la cama de agua. Entonces levantó la cama para buscar dónde estaba rota y poder arreglarla. Ole, tía. Gracias. Problema, que en vez de encontrar un agujero por donde estuviese escapando el agua, vio unos pies. Si es que yo ya obviamente estaba claro que eso iba a pasar, ¿no? De repente. Pues la madre de Joshua encuentra unos pies asomando por la cama de agua de Joshua y obviamente llama a la policía. Llama al FBI, de hecho. Llama al FBI, el FBI viene, se confirma, obviamente, que es el cuerpo de Maddie. Y pues la FBI va al instituto donde estaba Joshua y la arresta. Entonces, ¿Pero solo encontraron los pies? no, el cuerpo. En plan, ella levanta los pies. Pero luego ya vieron el cuerpo entero. Claro. Vale. Además, su reacción fue ponerse a gritar como una loca por toda la casa y después llamar a la policía. Por lo que sea, en plan. Pues yo no gritaría, yo creo que me quedaría en shock. Pues yo no sé qué haría, pero me parece una reacción muy normal. También te digo. Claro, pero, o sea, sinceramente, en ese punto, o sea, yo, personalmente, si fuese su madre, yo no sé si ha sido Joshua o ha sido el marido. Porque con la historia que tiene el marido, tampoco me extrañaría. Eso también es verdad. Entonces, sabiendo que el asesino puede seguir en tu casa, yo no me podría gritar como una loca. Porque igual soy yo la siguiente. Ya, tía, pero no lo piensas en el momento, ¿sabes? Pues yo sí, en plan, a mí creo que, en plan, tampoco lo sé, ¿no? Gracias a Dios nunca he encontrado un cuerpo. Pero yo me quedaría como paralizada y se me empezaría a pasar como tantísimas cosas por la cabeza que yo no creo que reaccionase gritando. Chicos, si alguna vez encontráis un cuerpo, no gritéis, ¿vale? Porque igual el asesino sigue cerca y sois los siguientes. Que no le ha pasado nada a esta mujer, ¿vale? En plan, la mujer no se murió. Parece que Ya, esté adelantando pero- cosas, pero no. Pero yo me refiero, al final, obviamente te quedas en shock, pero es normal que no te pongas en ese momento a pensar en las consecuencias. Si te sale ponerte a gritar porque estás en shock y no sabes qué coño hacer, no te vas a parar a pensar, pues si mi marido me va a matar, ¿sabes? No te... Claro, es que yo he visto mucho true crime, ¿no? Claro, tú de repente analizarías todo en tu cabeza, pero yo creo que una persona normal no se pondría a analizarlo todo, sino que más bien sería en plan ¡ah! Y seguir con su vida llamando a la policía o lo que sea. También es que sea su marido o sea el hijo, es una puta mierda. Hombre, En plan, totalmente, por te supuesto, quiero ¿no? decir, para mí yo creo que sería incluso peor si es el hijo, pero obviamente el shock que te llevas tiene que ser una puta locura, ¿sabes? Sí, la verdad que sí. No sé, yo he visto mucho true crime y yo creo que reaccionaría de manera diferente, ¿no? Pero lo dicho, gracias a Dios nunca me he encontrado un cuerpo, así que un ataque de ansiedad me daría, las cosas como son. Pero bueno, pues eso, una semana después de su desaparición, aparece el cuerpo debajo de la cama de agua de Joshua. Entonces, cuando la policía, el FBI, va al instituto a arrestar a Joshua, que además es gracioso porque en ningún momento se pensó que fuese el padre. Fue como está en la cama de Joshua, que vale que sí que fue Joshua, ¿no? Pero en ningún momento No se se pensó. sospechó en ningún momento del padre. No. Claro, también es que estaba fuera de casa teóricamente. Claro, tenía coartada, cierto. Eso es muy cierto. O sea, Joshua se fue a jugar con Maddie y cuando el padre no estaba en la casa. Entonces, Vale. entiendo que tendría coartada, ¿no? Ahora tiene un poquito más de sentido. Pero bueno, la cosa es eso. Fueron a arrestar a Joshua y él confesó enseguida. Él dijo que estaban en el patio, en la terraza. No era una terraza, era más bien un patio, ¿no? En plan, de la casa de Maddie. Te lo pregunto como si literalmente Como si yo lo hubiese sido a casa de Maddie, ¿sabes? Yo estuve, sí, fui yo. Y estaban allí jugando al béisbol
Y en plan, al darle el golpe a la pelota, pues le dio en la cabeza a Maddie y empezó a sangrar. Entonces, Joshua se agobió muchísimo, casi tiro el micro. Joshua se agobió muchísimo y, a pesar de que su padre tenía completamente prohibido entrar gente a casa, Joshua entró a Maddie a casa para intentar que se relajase porque no paraba de gritar, no paraba de llorar y Joshua empezó a agobiarse un poco. Entonces, pues entró a Maddie a casa y como ella seguía pues agobiada, gritando, llorando, tal, armando un poco de jaleo y Joshua le tenía un miedo de la hostia a su padre, lo único que se le pasó por la cabeza fue coger el bate de béisbol y empezar a golpearla para que se callara. Hasta que Maddie ya estaba no inconsciente, pero sí un poco, bueno, no en las mejores condiciones, en el suelo. Tirada, obviamente, pues seguía sangrando y llorando, pero ya pues no podía, no tenía fuerzas para gritar, ¿no? En plan, como que había perdido un poco las fuerzas de los golpes. Pero ¿y por qué no pensó en entrar en la casa de Maddie y hablar con la madre o lo que sea? Ya. En plan, si encima le tiene miedo al padre, con más motivos, ¿no? Es que, claro, este caso hay como tantos momentos en los que se podría haber arreglado. Porque principalmente eso, pero entiendo que él tendría miedo de que la madre hablase con su padre y le dijera, oye, mira lo que ha pasado, o cualquier cosa de eso. Entonces al final. Coño, pero se arriesga más. Sí, o sea, yo no lo estoy justificando para nada. No lo estoy justificando. Ya. Pero sí es verdad que un niño de 14 años, pues al final sus comportamientos vienen un poco del padre violento que tenía, ¿no? Obviamente. Ya. Y de hecho, si no hubiese tenido, si su padre hubiese sido una persona decente, esto no hubiera pasado. Porque realmente él actuó o sea, eso porque tenía miedo Por de su evitar padre. de que el padre Claro, se enterara. entonces actuó pues eso, intentando eso, que el padre no se enterara y que no supiese nada, y porque si no se iba enfadado, le iba a pegar o tal. Entonces al final actuó por miedo, más que pensando o razonando. Que obviamente no lo estoy justificando, para nada. Pero hay muchos casos en los que una mala educación por parte de tus padres, pues Influencia, obviamente. muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues entonces ya una vez que estaba Maddie pues sin fuerza en el suelo, Joshua dice que empezó como a arrastrarla por el suelo y que se le cayeron los pantalones. Porque cuando se encontraron el cuerpo de Maddie no tenía la ropa inferior puesta, no tenía pantalones puestos. Y que tras esto, pues la puso debajo de la cama de agua. Esto, claro, pasó el día 3 de noviembre. Sacaron el cuerpo de Maddie el 10 de noviembre. Joshua estuvo durmiendo por unas 7 noches encima del cuerpo de Maddie. ¿Vale? En plan, durmiendo en una cama con un cuerpo debajo. Y de hecho, la primera noche, la noche del 3 de noviembre, en mitad de la noche, Joshua escuchó ruido. Se levantó el colchón y vio que Maddie seguía con vida. ¿Es la noche que pasó? Sí. Cuando ya estaba, pues, todo el barrio también movilizado intentando buscarla. Y en vez de rectificar, hablar con los padres, hacer lo que sea, cogió una navaja, que sepa Dios, porque un niño de 14 años tenía una navaja en su cuarto, y tras 7 navajazos, pues Maddie perdió la vida. Y dejó el cuerpo pues otra vez debajo de la cama de agua. Y entonces fue cuando empezó a quemar cosas extrañas para ocultar el olor, pues, a podrido. Y la policía no lo vio. No lo vio. Tío, vaya puta mierda, de verdad, O sea, sinceramente, yo entro a un cuarto y creo que el primer sitio donde miro si hay un cuerpo es debajo de la cama, Es en plan. que, obviamente, ¿no? En plan. Porque ¿dónde cabe si no? ¿Sabes? En plan, no vas a mirar debajo de una mesa. ¿Pero que estaba en plan debajo de la cama? ¿O debajo del colchón? ¿O cómo? Claro, o sea, tengo entendido que la cama de agua tenía como debajo un espacio donde estaba como la madera para sujetarla o algo así. Sí. Entonces, como entre la base y el colchón de agua. O lo que sea, algo así era.
Es que Vale. no tengo tampoco la imagen de una cama de agua en la cabeza, entonces tampoco te sé exactamente, pero como entre dos partes de la cama de agua. Vale. Y justamente arriba pues ya estaba como Que el no era que colchón. estaba el cuerpo debajo de la cama en el suelo, ¿sabes? Ah, no, eso ya sería un poquito obvio, ¿no? En Hombre, plan, que es ya me que si jodería. no, digo, en fin, policía un día más. Sí, o sea, la policía, tanto de España como de todos los lados, como podemos observar, es también un chiste. Pero bueno, Todo es un chiste en la vida. pues eso. Se encontraron el cuerpo, él confesó, dio el testimonio que acabo de decir. Em, y bueno, como ya he dicho antes, a Maddie se le encontró sin pantalones. Lo que pasa es que Joshua dijo que había sido al arrastrarla, que se le habían caído, pero no tenía ninguna marca de haber sido arrastrada por ningún lado. Entonces, pues la policía no se lo creyó. Pero tampoco tenía ninguna marca de haber sufrido abuso sexual en ningún momento. Entonces, como que se quedó un poco como la incógnita, ¿no? De no ha sufrido abuso sexual, tampoco se la han querido arrastrarla porque no hay señales de que la haya arrastrado. ¿Por qué cojones le quitaste los pantalones? Porque obviamente eso tuvo que quitar él. ¿Y los pantalones se encontraron en algún lado? Pues creo recordar que estaban también por la habitación. Supongo que debajo también de la cama de agua, ¿no? En Mm, plan, no. O a lo mejor lo tiró a la basura, algo así era, en plan. También algo que si hubiese investigado lo hubiesen también visto. Pero, Pero no. en fin, la policía en su día más normal, ¿no? Entiendo. Y, y pues nada, se quedó como una incógnita ahí de que se pensó que a lo mejor él iba como a abusar de ella, pero después se arrepintió por lo que sea o no lo hizo por lo que sea, pero sinceramente me extraña teniendo como un poco el historial. En plan, si realmente el testimonio que dio es real y parece real porque confesó a la primera, bueno, la primera podría haber evitado todo esto. Parece que estoy defendiendo mucho a Joshua y no me gusta, no lo estoy haciendo, pero sí que después No, de... pero puedes empatizar de alguna forma por el tema del padre y tal. Obviamente no se le justifica para nada. Pero tampoco le pones como el único culpable, por así decirlo. Claro, Para mí, el padre no tiene la misma culpa que él, pero también es el causante al final. Entonces, como que te da más pena. A mí, por ejemplo, me da esa sensación de pena, quizá a Joshua también por eso. No sé. sí, pero porque de verdad, o sea, también teniendo en cuenta de que los casos que llevamos antes de este, pues son casos mucho más, no voy a decir fuerte ni nada de eso, pero sí como con un trasfondo mucho más malvado, ¿no? En Sí, plan, en plan que los que lo han causado realmente tenían maldad dentro, claro, ¿sabes? y no creo que Joshua la tenga, sinceramente. Mm, De hecho, ahora después voy a contar, en plan, bueno, lo voy a adelantar, en plan, obviamente, pues él entró a la cárcel y se le puso cadena perpetua. Esto lo voy a adelantar, después lo contaré más a fondo. Pero se le puso cadena perpetua, pero en 2017 tuvo como la oportunidad de solicitar la libertad condicional y no lo hizo. Él no quería, en plan, él prefirió quedarse en la cárcel. mm. ¿Sabes? Después de tanto tiempo, porque al final esto pasó en 1998 y hablamos de 2017. En plan, ya lleva un tiempito en la cárcel y él prefirió quedarse dentro. Entonces, de verdad, pues no sé, no creo que lo hiciera con maldad. Obviamente actúa mal y eso tiene que ser castigado, obviamente, porque le quitó la vida a una niña de 8 años, de eso no tenemos que olvidar en ningún momento, Obvio. pero sí que considero que al final, pues lo que tú dices, ¿no? Que no fue el único causante. Y de hecho, Exacto. he visto tantísimos casos en los que los niños actúan por una mala educación, como ya he dicho antes. O sea, si se tuviese mucho más en cuenta em, lo que dijimos, una vez estuvimos hablando en plan de que tendrían que hacerle como test psicológico a los padres antes de tener hijos. Si esto de verdad se hiciera, ¿por qué se le hace un test psicológico a una persona que va a adoptar, pero a una persona que va a tener un hijo? ¿Qué Totalmente. pasa? ¿Que por ser de tu sangre puedes tratarle como te dé la gana? Pues no, corazón, no. O sea, si de verdad se hicieran todas estas cosas y el procedimiento antes de tener un hijo, pues tuviese como eso, un examen psicológico, igual que, pues lo dicho, cuando va a adoptar, pues estas cosas a lo mejor obviamente seguirán pasando, pero se reduciría mucho. Pues sí, la verdad. Porque es que realmente, o sea, un niño no va, en mi opinión, no va a actuar. Obviamente habrá excepciones de todo, pero en general un niño nunca va a actuar con maldad porque no
puede tener maldad un niño. ¿Sabes lo que te digo? En general. Al final, si actúa de alguna forma que se puede considerar como tal, va a ser por la influencia de sus padres. Los niños son totalmente influencia de sus padres, hasta que no empiezan a crecer un poco, no cambia eso. Yo no sé qué decirte, ¿eh? Obviamente habrá excepciones como todo en esta vida, pero a mí me cuesta mucho juzgar a un niño. Obviamente ya, para mí, a partir de los 16 quizá la cosa cambia, pero con 14 años, realmente. Es que yo lo pienso, yo con 14 años ya tenía la cabeza mueblada, tío. Tía, tú lo crees, pero realmente con 14 años tú no tienes la cabeza mueblada. Bueno, yo no hubiese matado a una niña de 8, No, ¿no? ni yo tampoco, obviamente, pero porque tu educación no habrá sido como la de este niño, ¿sabes? En plan, Ya, pero no sé, lo dicho, o sea, no me parece justificación, pero tampoco creo que sea como de los peores casos que hemos hablado en cuanto a la intención. obviamente. Obviamente hay una niña de 8 años que murió ese día y eso, pues, es horrible, obviamente, pero la intención no tiene un trasfondo tan malvado como otros casos de los que hemos hablado que sí que tenían un trasfondo horrible y mucho más turbio, ¿sabes? Eso al final era un poco por defensa propia en el sentido de intentar, pues eso, no tener esa discusión o no tener ese problema con su padre. Entonces al final como que pensó en él de esa manera, pero me voy a callar ya porque no me gusta porque parece que le estoy defendiendo. No, pero es lo que te digo, tía, al final yo sería incapaz de separarlo completamente de los padres a cualquier niño que haya hecho algo. O sea, siempre voy a pensar en, vale, ¿y los padres cómo le trataban? Antes de Claro. hablar y decir, el niño es un cabrón. Que obviamente, repetimos, es obviamente es culpable y lo que hizo no se puede perdonar. Pero al ser un niño de 14 años no puedo evitar el pensar, es que el padre era así, ¿sabes lo que te digo? Pero ya no solo el padre, o sea, al final con esa edad lo que pasa es que era una esponja. Y si te juntas con personas menos buenas, pues te van a pegar cosas, y tus padres son tal, pues tal. Entonces al final, en plan, tú en esa edad vas construyendo tu personalidad pues según la gente de tu alrededor. Entonces normalmente entiendo que si una persona con esa edad hace este tipo de cosas, siempre, siempre, siempre va a estar influenciado. O sea, Exacto. ¿sabes? Que después en el juicio, voy a volver otra vez al caso, bueno, en el juicio se le culpó obviamente de asesinato de primer grado y se le condenó a cadena perpetua. Y en su momento fue no revisable, aunque como ya he dicho, en 2017 tuvo como la oportunidad de pedir una libertad condicional que después rechazó. De hecho, no le impusieron pena de muerte, ya que era menor a 16 años. O sea, es como me hace mucha gracia. Igual la palabra no es gracia. Pero me parece muy curioso los extremos tan diferentes que hay entre Estados Unidos y España. En plan, ¿esto lo hacen en España? 20 años en la cárcel, de los cuales pasas 7 y a tomar por culo. Y siendo menor, un centro de menores y ya está, en plan. Y al año probablemente ya estoy fuera. Literalmente. Y aquí llega a tener Joshua 2 años más, 16, y le ponen pena de También muerte. es... hombre, no, es en 1998, ¿no? Sí. Vale. Pensaba que era más antiguo. Vale, vale. No, tampoco fue hace tanto. Vale, vale. O sea, pasa que decir 1900 es como de guau. Sí, sí, sí. Pero realmente fue hace nada. Realmente no fue hace tanto. Fue hace menos de 30 años, ¿no? En plan, sino 30, 40 años, en plan, tampoco. Bueno, me perdió. Vale, eso. Que no le pusieron cadena, pena de muerte por que era menos de 16 años. Y en el juicio, la madre de Maddie dijo que si Joshua veía contenido para adultos, ¿vale? Hombre. Con 14 años un niño suele hacerlo, de hecho. Pues yo con 14 años nunca he visto eso. He dicho niños, no niñas. Los niños con 14 años suelen ver esas cosas. Bueno, pues eso que veía, además, tenían como un contenido muy bruto y muy Eso ya no. agresivo. Eso ya espero que no sea tan habitual, ¿no? Pero... Pues eso, lo que él veía era un tanto agresivo, ¿no? Y la madre de Maddie como que le echó en cara al padre de Joshua
que si Joshua hubiese estado más vigilado y no hubiese esas barbaridades, a lo mejor Maddie estaría con vida. Y el padre de Joshua, con sus dos huevos gordos, le dijo que si Maddie hubiese estado más vigilada, a lo mejor seguiría con vida. Y entonces yo me pregunto, en ese momento nadie piensa, este tío es un normal, ha criado a una persona, es un normal, su hijo ha matado a alguien, Es un normal. es un normal. No sé, igual él, un año de prisión tampoco le vendría mal. Sinceramente, no. ¿Cómo coño se atreve a justificar algo así en plan de verdad, tío? Además es como, soy padre, trato fatal a mi hijo, le pego, le hablo fatal, le tengo viviendo con miedo, mata a alguien y le defiendo diciendo que es que la otra no estuvo pendiente de la niña. Es que ya me Bro. jodería, de verdad, No. En fin. términos de comprender, no comprendo. No, aquí nadie comprende nada. Y bueno, actualmente sigue en la cárcel Joshua, tiene 41 años, o por lo menos eso ponía en donde lo leí, no sé cuándo se escribió eso. Así que realmente no sé exactamente la edad, pero tiene 40 y tanto. Y se hizo un documental sobre este caso que se llama Why Did Josh Kill? Y no lo he visto, pero está en internet por si os interesa el caso y tal. Ok. Porque la verdad es que a mí lo más... O sea, me da mucho coraje hablar de caso y hablar como más del asesino que de la víctima, ¿no? Pero al final creo que es como lo más útil, entre comillas. Que obviamente estos casos se hacen para dar voz a todas esas víctimas, ¿vale? Por eso lo hago, pero sí es verdad que al final, si esa gente sigue con vida, y en este no es el caso, esta persona sigue en la cárcel y tal, pero hay muchos de ellos los que al final están por la calle, correteando y tomándose el café en su casa, como siempre digo. Entonces me parece muy importante saberlo, que hay gente así, y conocer también un poco pues la historia de esa persona, pues para... Ser consciente de la gente que hay en la calle, básicamente. Básicamente. Obviamente la víctima es importante, pero es lo que tú dices, también hay que acordarse de que esas personas, hay muchas personas que han hecho cosas horribles y están ahora mismo, lo que tú dices, tomándose un café en sus casas y no nos podemos olvidar de eso. Claro. Y no sé qué venía todo esto, la verdad. En plan, lo estaba diciendo por algo en concreto, pero me he perdido muchísimo. Eso estaba hablando de que querías hablar más de las víctimas que de los De los asesinos, pero que hablo más de ellos. Pero que al final también hay que darle visibilidad a los asesinos. Y ya está, ¿no? Pues ya está, iba a decir algo más, pero se me ha olvidado completamente. Perfecto. Así que, pues nada, hasta aquí el caso de hoy. En fin, es que tampoco tengo mucho que decir. Pues ya está. La verdad. O sea, me parece eso, un caso más donde pienso que se daba... O sea, ya sé lo que iba a decir. Perfecto. Lo que yo iba a decir es que me gustaría verme el documental, ¿vale? Porque es un caso que, como ya he dicho, me deja un poco como descolocada, en el sentido de que no sé si Joshua es una víctima más o no, ¿sabes? Ya. Porque realmente si todo es fruto de la educación que han tenido sus padres, si sigue en la cárcel porque de verdad se siente muy culpable y no quiere salir, si confesó la primera porque de verdad se sentía mal, que lo que ha hecho lo ha hecho y punto, ¿no? Te quiero decir, pero sí que me interesaría saber como el trasfondo de lo que hizo, por saber cómo, no sé, si de verdad... También yo creo que aunque obviamente el factor educación es muy importante, yo creo que si tú no puedes, no puedes y no lo haces. En plan, también hay un factor realmente de la persona. Ya, tía, ¿sabes? pero, o sea, yo entiendo que, y repito, que no quiero defender aquí a nadie, a ningún tipo de asesino, obviamente, pero yo entiendo que al final, tú con 14 años, el hecho de que tu padre te pegue y te cause daño tanto físico como psicológico, es un motivo para matar a alguien. ¿Sabes? Ya, pero Con 14 años piensa eso, o sea, con 14 años también estás empezando, bueno, deberías saber un poco más de moral y tal. sí, Y
Obviamente no se sabe todos los casos, pero yo creo que en general ese factor puede ir por encima incluso de eso. Además que lo que te digo, o sea, era tan fácil como en vez de ir a tu casa, ir a la casa de Maddie. Sí, O sea, lo dicho, no lo estoy defendiendo, pero me refiero que eso para él en su momento sería un motivo. Y a lo mejor a nuestra edad había otro motivo que a lo mejor tú dirías, hostia, ya. ¿sabes? Que obviamente una persona con dos de frente nunca mataría a alguien, ¿vale? Por En eso plan, te por digo, favor. en plan, igualmente, aunque hubiera motivos, yo creo que quizá con 14 años tienes la cabeza no totalmente amolada, pero suficiente como para poder entender la moral en estos casos. Sí, ¿sabes? pero tú después de un daño psicológico y físico de un padre, tú no sabes cómo está la cabeza de esa persona de amueblada. Ya. Entonces, por eso me gustaría ver el documental, a ver si si investigan un poco como el trasfondo de esto, porque me gustaría saber, pues eso, la situación de esta persona y por qué le ha llevado a actuar así. Porque es lo que he dicho, en plan, en otros casos siento cero pena, cero, cero, cero por los asesinos, o sea, de verdad, ¿sabes? Defiendo que experimenten con seres humanos, no siento pena por las personas que hacen esto, pero sí que me parece muy injusto que una persona haya actuado así por una educación horrible que ha tenido anteriormente y que ahora se tenga que pasar toda la vida en la cárcel por un acto que ha hecho influenciado por otras personas y cuando es pequeño. Que lo dicho, obviamente esta persona tiene que cumplir condena porque ha hecho una cosa horrible, pero me gustaría investigar un poco el trasfondo de los padres, del padre. También le dieron la oportunidad de salir, él dijo que no. O sea, lo cual para mí tiene como ambos lados. Claro. Puede ser de te estás autodestruyendo a ti mismo y te estás haciendo sentir muy culpable por algo que quizás no es tan culpa tuya, o quizá es consciente de que lo que hizo realmente fue horrible y tenía otras intenciones menos buenas y por eso como que... O por miedo. O por miedo también, obviamente. No sé, me gustaría saber un poco lo que pasa por la Mm. cabeza de esa persona o lo que pasó en su momento. Lo que pasa es que también está bien el hecho de no verte el documental para el vídeo, porque muchas veces lo ponen todo mucho más peliculero y Sí, por las supuesto. cosas pues pueden cambiar, ¿sabes? Había otro documental de Capper, del caso de Capper, que tampoco me vi. Primero porque no me apetece ver eso. Y segundo, pues por no mezclar la realidad con la ficción. Y es Exacto. algo que tampoco quería hacer para ello. Y bueno, ya sí, que hemos dicho hace media hora que ya vamos a cortar y seguimos aquí charlando. Pues nada, que espero que haya gustado. Bueno, espero que no os haya gustado, pero que sepáis pues más sobre estos casos. Al final es la intención que tenemos siempre con el True Crime. Que nos vemos el siguiente domingo. Y bueno, que nos podéis seguir en Spotify, en YouTube aquí, en Instagram, en TikTok, en todos lados. Si las diosas quieren. Y ya Pues nada, hasta aquí. Chao.